Lucas capítulo 7, versos 11 hasta el 17. Nos dice la palabra de Dios: aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían: Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Padre Dios bendito, agradecemos la oportunidad que nos das en tu gracia de poder estar reunidos un domingo más como parte de tu pueblo, que unidos a otros millones de creyentes que ya te han adorado en este día y que lo están haciendo ahora y que lo harán más adelante. Agradecemos, oh Dios, por ser parte de ese pueblo, pueblo escogido, pueblo al cual tú has tenido gracia y misericordia, porque si nos has escogido no ha sido por nosotros, sino por ti. Por eso te rogamos, oh Dios, que hables ahora nuestra vida por medio de tu palabra que ya ha sido leída y que pueda, oh Dios, impactar nuestras vidas, moldearnos para ser como tu Hijo Cristo, que podamos crecer y madurar para honrarte y glorificarte, no solamente aquí, cuando estamos sentados los domingos, sino sobre todo, Dios, cuando salimos allí en nuestras comunidades, trabajos, familias, que podamos vivir como a ti te agrada, siendo sal y luz. Gracias, oh Dios. Oramos por Jesús. Amén. Gracias, hermano. Pueden sentarse. Como ya saben, este año, cada vez que he tenido la oportunidad de exponer la palabra de Dios, he desarrollado una serie de sermones que he titulado Encuentros con Jesús que transforman vidas, haciendo referencia a esos encuentros que tuvo Jesús más allá de sus discípulos, con otras personas con las cuales él se encontró, con las cuales sus vidas fueron transformadas. Es un patrón que vemos en los evangelios. Hemos visto hasta ahora 4 encuentros transformadores de Cristo, como recordarán. Vimos ya el del maestro de la ley, que es Nicodemo, allí en Juan capítulo 3. Vimos la de la mujer samaritana, que vimos en 2 sermones, allí en Juan capítulo 4. También vimos en 2 sermones el paralítico allí en el estanque de Betesda, en Juan capítulo 5. Y ya por última vez estuvimos viendo el centurión romano allí en Mateo capítulo 8. Estos encuentros que hemos visto nos revelan mucho de Cristo y tienen muchos principios y verdades centrales e importantes que son aplicables hoy en día. Es decir, que estos encuentros que están allí no son meras historias que nos dejan enseñanzas, que nos dejan moralejas, sino que son verdades y principios que contienen enseñanzas aplicables para nuestras vidas hoy en día. Y como he resaltado en todos los sermones en esta serie, creo que Dios permitió que estos relatos nos llegaran hasta nosotros, porque adicionar a las verdades y los principios que contienen, creo que también son personas como tú y como yo, que están pasando por situaciones que nos pasan a ti y a mí, con las cuales nos podemos identificar y con las cuales entonces podemos aplicar a nuestras vidas estos principios y verdades, y que también contienen ejemplos que podemos imitar y evitar. Así que en el día de hoy veremos este 5º encuentro en esta serie, en este pasaje que precisamente acabamos de leer. Y como podrán recordar, hemos dividido cada uno de los sermones de esta serie, a excepción del primero, utilizando el mismo bosquejo. Y he decidido usar de esta forma, esta misma estructura, para que se nos haga un poco más fácil el poder recordar el pasaje y las verdades y principios que hemos aprendido.
El pasaje que tenemos por delante, entonces utilizaremos la misma estructura. El versículo 11 trata sobre el preámbulo del encuentro. Los versículos 11 hasta el 15 vamos a ver el desarrollo del encuentro y finalmente los versículos 16 y 17 el encuentro o el resultado del encuentro, mejor dicho. Y como siempre, mientras estemos desarrollando cada uno de estos puntos que acabamos de mencionar, estaremos haciendo aplicaciones sobre principios y enseñanzas que están allí contenidas. Así que iniciemos con este primer punto, que es el preámbulo del encuentro, que está en el versículo 11. Y como siempre hemos dicho en cada uno de los sermones, es necesario que podamos entender bien el contexto del texto para poder saber las implicaciones y de esa manera poder extraer las enseñanzas y los principios para que podamos aplicarlo. Necesitamos entender el contexto para poder entender el texto y poder hacer una buena aplicación de la palabra del Señor. Así que como hemos hecho anteriormente, debemos identificar el tiempo en el cual este encuentro se desarrolla en el ministerio de Jesús, el tiempo y el lugar. Y el versículo 11 nos define ambos. El versículo 11 inicia diciendo: aconteció poco después. Esta frase nos está definiendo el tiempo y más adelante nos dice que Jesús fue a una ciudad llamada Naín y aquí entonces nos está definiendo el lugar. Así que veamos esto rápidamente como parte del preámbulo. Cuando se nos dice que aconteció poco después de esto, obviamente se está refiriendo a un evento anterior. ¿Y qué es cuál es este evento? ¿Qué es a lo que se refiere el pasaje cuando dice después de? Obviamente el pasaje anterior, lo que dice anteriormente, los versículos 1 hasta el 10 de este mismo capítulo 7, que precisamente fue nuestro encuentro anterior, que es el centurión romano, aquella sanidad que Dios hace al siervo de este centurión. Y como recordarán, dijimos en el sermón anterior que muy seguramente por las evidencias que vemos en los evangelios, este encuentro con el centurión a la distancia que tuvo Jesús, que recordarán que fue a la distancia, se produjo después de el sermón del monte. Como recordarán, nosotros hemos estado usando la fiesta de la Pascua para ubicar el ministerio o para definir el tiempo del ministerio de Jesús y ubicar los diferentes acontecimientos y milagros que él estuvo haciendo durante su ministerio terrenal. Los estudiosos utilizan estas fiestas para ubicar. Y recordarán que Jesús inició su ministerio allá en Nazaret. Allí fue que él hizo en Caná de Galilea, en la región de Galilea. Allí fue que él hizo su primer milagro en las bodas. Y ahí se traslada a Judea, a Jerusalén, a donde está el templo, a celebrar la Pascua, que era normal en los judíos. Y esa es la primera Pascua que se menciona. Allí es que Jesús tiene el primer encuentro que hemos visto, que es con Nicodemo. Cuando él regresa de Judea a Galilea, recuerden que Judea está al sur, Galilea está al norte y Samaria está entre ambos. Cuando él va a regresar a Galilea, le era necesario pasar por Samaria y allí entonces tiene el encuentro con la mujer samaritana. Él dura un tiempo en Samaria, regresa a Galilea, allí sigue teniendo milagros, comienza a ser más conocido, a tener más multitudes siguiéndole y él regresa un año después, ya sea a la Pascua o Pentecostés, regresa a Judea a celebrar nuevamente una de estas fiestas. Así que cuando regresa a Judea nuevamente en Jerusalén, allí entonces tiene el tercer encuentro que hemos visto, que fue en el estanque, allí con este paralítico que sana, el estanque de Betesda. Allí entonces, después de esa segunda fiesta de la Pascua que menciona los evangelios, él regresa a Galilea, a Capernaum, que toma como base de su ministerio. Capernaum se menciona mucho, una ciudad costera en el mar de Galilea, que allí entonces él toma como base de operaciones para recorrer toda
Galilea. Y allí entonces, estando en Capernaum, después de haber regresado, es que él tiene el encuentro a la distancia con este centurión romano, que le dice: no es necesario que vengas a mi casa, di la palabra y mi siervo será sanado. Y así precisamente sucedió. Ya en este momento, el tiempo de este encuentro que acabamos de leer de la viuda allí en Naín es justo después del encuentro con el centurión. Como le dije, ya el ministerio de Cristo estaba siendo bastante conocido. Ya le había dado este sermón del monte cerca de Capernaum, precisamente en uno de los montes que allí estaban. Y de hecho, en ese sermón él ataca directamente a los fariseos. Y ya los fariseos en este punto ya no simplemente le estaban dando seguimiento, ni le tenían el ojo puesto, sino que ya estaban planificando cómo matarlo. A apenas 1 año y medio de transcurrido su ministerio aproximadamente, ya Jesús entonces tenía su estructura, tenía la multitud siguiéndole, tenía sus 12 apóstoles. En este punto ya le había elegido sus 12 apóstoles de entre todos los que le seguían, y ya los fariseos le tenían el ojo puesto y estaban planificando matarle. Así que con este encuentro que hemos leído en esta ciudad de Naín, que sucede justo después del encuentro que tuvo con el centurión romano, que como vimos era de hecho un gentil. Un gentil es una persona que no es judío, y que los judíos eran muy celosos con este tipo de personas, y sobre todo siendo romano, que tenía bajo yugo, tenían bajo su poder al pueblo de Israel. Ellos no podían hacer lo que querían. Entonces, después de este encuentro, el ministerio de Cristo hace un antes y un después. Después de este encuentro, después de él haber hecho este milagro a un gentil, y después de ir a esta ciudad y hacer este milagro que por su magnitud no había visto un milagro con el cual se comparara, como vamos a ver y como ya leímos. Es un milagro simplemente increíble para todo el que estuvo allí. Y por tanto, el nombre de Jesús, su fama se extendió a cada rincón de Israel. En Judea, en Galilea y cada rincón, ya Jesús a partir de aquí iba a ser conocido. Así que esto es un evento que marca un antes y un después, y que tiene lugar precisamente, como vimos, en esta ciudad de Naín, que se nos dice muy poco en las Escrituras, ¿sí? Es la única vez que se menciona aquí en Lucas, es la única vez que se menciona en las Escrituras, y por la historia sabemos que estaba a unos 40 kilómetros al suroeste de Capernaum, muy cerca de Nazaret, y que por la distancia, 40 kilómetros, estamos hablando que serían aproximadamente de aquí al aeropuerto, más o menos, que habrían algunos 40 kilómetros al aeropuerto de las Américas, para ponernos en contexto. Podemos decir que Jesús no llegó al otro día, porque recuerden que en esos tiempos no habían vehículos, no habían trenes, no había metro ni nada de eso, era a piecito que se andaba, y sobre todo Jesús. Así que algunas Biblias pueden traducir como al otro día, pero realmente esa no es la mejor traducción por la distancia y por la misma gramática. Así que este es el contexto sobre el cual en el cual sucede este encuentro. Jesús ya estaba a la mitad de su ministerio, y como hemos dicho, a partir de aquí simplemente el camino al Calvario iba a iniciar como tal. Explicado entonces el preámbulo, entendido esto, podemos pasar al encuentro, al desarrollo del encuentro. Y se inicia el pasaje diciéndonos que Jesús iba con sus discípulos acompañado de una gran multitud, y el versículo 12 nos dice que cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban fuera un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. El encuentro inicia con dos grupos, uno que iba entrando a la ciudad y otro que iba saliendo.
Aquí hay un contraste que está evidente, que es marcado. Vemos un grupo que va entrando a la ciudad detrás de Jesús y podemos imaginar el ambiente que había en ese primer grupo que iba entrando. Iba detrás del maestro, anhelando las enseñanzas, queriendo escuchar de las palabras de Cristo. Un ambiente donde posiblemente, casi seguridad, por lo menos en un grupo de ellos había gozo, había alegría porque estaban escuchando al maestro. Sin embargo, el otro grupo era diametralmente opuesto. Era todo lo contrario. En este grupo había tristeza, desesperanza, desconsuelo, pues la muerte estaba ahí. Y sin la intención de alegorizar el pasaje y decir que estos grupos significan esto, pero llama la atención que de alguna manera ilustra a ambos grupos la realidad de nosotros. Donde no está Jesús, eso es lo que hay precisamente. Muerte, tristeza, desesperanza. Mientras que Jesús va entrando con un grupo de personas que van gozosos y contentos porque van a escuchar de Él y están con Él. Los que van saliendo y no están con Él van en luto porque allí hay muerte, tristeza, desesperanza. Eso ilustra perfectamente a todo aquel que no tiene de Cristo. Lo que hay es tristeza, lo que hay es desesperanza, lo que hay es vacío, lo que hay es muerte. Quizás no seas consciente ahora mismo de eso, pero algún día lo serás. Si no conoces de Cristo, algún día lo serás. Y Dios permita que no sea tarde, que puedas darte cuenta aquí. Porque aquí hay tiempo todavía. Ahora hay tiempo, hoy hay tiempo. Y como vamos a ver, no es coincidencia que estés aquí. No es coincidencia que estés aquí. Así que la escena que nos describe el pasaje es simplemente desgarradora, trágica. Vemos esta procesión, este funeral que va a enterrar a un joven, a una persona que era joven, y se nos da unos detalles que son importantes para poder entender lo fuerte, lo trágico, lo triste de la escena. Era un joven que era hijo único de una mujer viuda. Y cada uno de estos detalles le ponen como más carga a la escena y al estado de dificultad precisamente de esta viuda que había perdido a su hijo. Porque como saben, en esos tiempos la mujer no trabajaba, estaba en la casa y dependía enteramente, completamente del trabajo del marido, del joven o del hijo, en este caso. Así que además de la difícil situación de haber perdido a su marido joven, porque si su hijo que acababa de fallecer, que era el único, era joven y ya ella era viuda, por ende podemos inferir que ella había enviudado joven. Y quedó con la esperanza de su hijo. Bueno, al menos tengo mi hijo. Que puedo, ¿verdad?, encontrar gozo, satisfacción con él, podemos pasarla bien. Sin embargo, también el hijo muere. Así que esta mujer está sola en esta situación que por sí es lamentable de haber enviudado joven y también haber muerto su único hijo. Pero además de eso, la situación que le esperaba una vez enterraba a su hijo iba a ser simplemente difícil. No se nos menciona que no tenía más familiares, así que el dolor que le acompaña en ese momento, además de eso, también iba a venir una situación económica muy difícil para ella. Así que esta es la escena que nos describe el pasaje. Y al encuentro que tendrá Jesús es con una mujer en estas circunstancias. Circunstancias difíciles, circunstancias dolorosas. Así va esta mujer delante de esta procesión, de este mortorio, como le decimos, y en esos tiempos se acostumbraba a que se enterraban fuera de la ciudad porque estaba prohibido por asuntos sanitarios enterrarlo dentro de la ciudad a los muertos
Por eso ellos van saliendo de la ciudad y ella con toda seguridad iba delante de la procesión. Porque lo que se acostumbraba era que los familiares iban delante, después iba el cadáver con aquellos que lo iban cargando y después entonces estaban las personas que le acompañaban. Y lo que se nos describe en el pasaje es congruente con lo que nos narra la historia. Allí entonces va esta mujer en esta escena desgarradora de tristeza, saliendo con este grupo y va Jesús entrando. Pero antes de ver el encuentro, esta situación de dolor, esta situación de sufrimiento, nos recuerda por lo menos dos verdades que no debemos olvidar, que las sabemos, pero que no debemos olvidar. La primera es que cualquier ser humano a cualquier edad puede morir. En otras palabras, la muerte es una realidad. Muchas veces olvidamos eso, sea por la juventud, sea por el afán de la vida, pero la muerte nos va a llegar. Miren a este ejemplo en este joven. Le llegó la muerte. Y estoy seguro que muchos de nosotros conocemos situaciones lamentables, familiares, amigos, vecinos, cercanos, que un día saludamos en la mañana y en la tarde de repente nos dicen, mira, fulano falleció. Y uno se queda en shock y sorprendido, pero no, eso es mentira, porque yo lo acabo de ver hace un par de horas yo lo vi. Sí, tuvo un accidente o tuvo esto, lo otro, un percance de salud. Porque esa es la realidad. Por eso la Biblia dice que la vida es como neblina. Aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. La Biblia dice que la vida es un pestañear. Si comparamos lo que nos espera una vez muramos, que es la eternidad, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, esta vida no es nada. Por eso debemos aprovechar el tiempo. Así que la muerte es una realidad. Y nosotros que hemos estado últimamente desde que empezó esta pandemia, ¿verdad? Asociando y escuchando muchos casos lamentables, pasando por momentos de dolor nuestros o de nuestros familiares, sabemos que la muerte no es sencilla. La muerte no es fácil. Sabemos eso. Muchos de nosotros lo hemos experimentado. La muerte no es sencillo, no es fácil. Muchos en el mundo tratan de verla como algo natural, como parte de la vida. Como que después que nacemos, y ciertamente es así, lo único seguro es morir. Y lo presentan como un asunto natural, lo cual no debe necesariamente afectarnos más de la cuenta. Sin embargo, la segunda verdad que quiero recordar con esta escena de tristeza es contraria a este tipo de pensamiento. La segunda verdad es que la tristeza o la muerte es causada por el pecado que ha sido introducido en el mundo. La muerte no es natural, hermanos. Y el dolor y el sufrimiento que ella trae tampoco estaba supuesta a ser. El mundo que nos rodea está llena de aflicción. Las enfermedades, el dolor, la debilidad, la pobreza, las penas y los problemas abundan por todas partes. De un extremo del mundo al otro, vemos historias de familias que están llenas de momentos difíciles, de lágrimas, de tristeza, de aflicción. ¿Y de dónde procede todo esto? ¿De la naturaleza? ¿Del círculo de la vida? No, hermano. Las Escrituras nos dicen que el pecado es la fuente y la raíz de todo esto. No debemos montarnos en esta ola. Debemos tener cuidado con este tipo de pensamientos porque nos hacen perder de vista la importancia que tiene la muerte. Le digo la verdad, yo estaba, antes de decidir qué predicar, yo estaba dudoso porque tenía precisamente este tema de la muerte
en mente. Precisamente por todo lo que ha pasado, la pandemia y muchas frases que uno escucha que muchas veces no está necesariamente bien a la luz de las Escrituras. Pero al ver el cronograma de los encuentros que tuvo Jesús, me llamó la atención precisamente por la muerte. La muerte, el pecado es la raíz de todo esto. No hubiera lágrimas, ni preocupaciones, ni enfermedades, ni muertes, ni funerales en la tierra, si no hubiese habido pecado. Tenemos que pensar en esto, creer esto. ¿Usted sabe por qué? Porque si pensamos que es algo natural, simplemente lo que viene después de la muerte no tendrá sentido para nosotros. No habrá esperanza. Porque si lo mismo nos pasa a todos y no hay ninguna diferencia, eso va a afectar nuestra conducta. Las ideas tienen consecuencias. La Biblia nos enseña que la muerte es fruto del pecado. Por tanto, debemos dar gracias a Dios que tenemos un remedio, que Dios ha dado un remedio a la muerte en el Evangelio por medio del sacrificio de Cristo. Allí en la cruz, Dios no solamente nos permitió tener una buena vida aquí ahora, en muchos casos, sino sobre todo, con seguridad tendremos una vida por la eternidad, donde no habrá más muerte y donde Cristo Jesús venció precisamente la muerte en la cruz. Esa es la verdad del Evangelio. Esta vida no lo es todo. Y aunque es dura y aunque es difícil, como veremos en el desarrollo de este encuentro, la muerte, aunque es dura y es difícil, en Cristo Jesús también tiene su lado positivo. Dios la usa como puerta para llevarnos a la eternidad como Él. Y a pesar del dolor y el sufrimiento, debemos creer en esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Debemos recordar esto. La causa de la muerte es el pecado que está en nosotros. Y debemos odiar el pecado. En vez de aferrarnos a él, de coquetear con él, de amarlo, de excusarlo, de jugar con él, deberíamos odiarlo con un odio mortal. El pecado es el gran asesino, el gran ladrón, la gran peste y la plaga que hay en este mundo. La razón de por qué estamos como estamos en este mundo es porque somos pecadores. Pero qué bueno que en Cristo Jesús hay solución a este problema. A este gran problema. Al más grande de los problemas, que es el pecado, hay solución en Cristo. Así que amigos, si estás aquí o si nos ves allí por las redes, por internet, hay solución al pecado. La solución está en Cristo Jesús. A nosotros los creyentes no nos abracemos al pecado. No caigamos en el juego de querer muchas veces solucionar pecados con pecados. Porque tú y yo sabemos que lo que la cosa se hace es complicar. Pidámosle a Dios que nos ayude a alejarnos del pecado. Estas dos verdades son importantes recordarle en medio de esta escena de tristeza. La muerte puede llegar en cualquier momento, por tanto, ¿estamos preparados? Recordar que la muerte no es algo natural. La muerte no estaba supuesta a ser, pero el pecado la trajo. Pero qué bueno que hay solución al pecado y por tanto a la muerte. No a la muerte física, pero sí a la muerte eterna. Hay solución en Cristo Jesús. Ve a Él, cree en su sacrificio y en vez de morir, de ser condenado eternamente, tendrás vida eternamente. Tendrás vida eternamente. Así que mientras este grupo triste, desconsolado, donde hay muerte, va saliendo, Jesús va entrando. Y tiene lugar entonces este encuentro. ¿Una coincidencia? ¿Acaso
¿Es algo que se produjo al azar? Sabemos que no. Hemos resaltado en cada uno de los encuentros que en Cristo, en Dios, no hay coincidencias. No la hay. Desde el punto de vista humano, pudiera ser que, bueno, Jesús anda por toda Galilea y puede ser que precisamente en el momento que él estaba entrando a esta ciudad de Naín, precisamente entonces esta procesión iba saliendo. Pero sabemos que desde el punto de vista divino no son coincidencias. Es parte del plan de Dios. Más que coincidencia es providencia. El hecho de que estemos aquí es gracia y misericordia de Dios. El hecho de que haya una persona que no conoce de Cristo que está aquí o esté conectada viendo, no es coincidencia. Dios ha orquestado todo, ha dispuesto todo para que tú puedas escuchar su palabra en este momento. Y puedas entender tu problema. Y puedas entender que hay solución en Cristo. Y vayas a Él. ¿Saben por qué? Porque algún día llegará la muerte. Y estarás frente a Dios. Y allí no habrá excusa. Dios tendrá muchas pruebas de que una y otra vez estuviste frente al Evangelio. Y siempre lo desechaste. Las coincidencias no anulan la responsabilidad humana. Todo lo contrario. Dios lo hace para que no tengamos excusas. Así que esta es la situación. La mujer, junto con el grupo que la acompañaba, va saliendo. Jesús se encuentra con ella. Y la Biblia nos dice en el versículo 13 que al verla, el Señor tuvo compasión de ella. Y le dijo, no llores. Llama la atención que Lucas elige precisamente este título para Jesús de Señor. Porque lo que Jesús iba a hacer, el milagro que iba a realizar, la magnitud de este precisamente, es uno que solamente podía hacer un Señor, un Curios, quien tiene el poder para hacer todo cuanto quiera. Y Lucas dice que este Señor tuvo compasión de ella. Él se dirige a la viuda, quien estaba delante del cortejo fúnebre, como vimos, y su corazón se dolió por ella. La palabra compasión aquí nos describe esta actitud cuando nosotros podemos ver a los demás como Dios los ve. La compasión nos permite amar, perdonar, entender, tolerar. En otras palabras, es la habilidad espiritual de poner nuestra piel o de poner bajo nuestra piel el dolor de los demás. En otras palabras, es ponernos en el lugar del otro. Cuando Jesús vio a esta mujer, se puso en su lugar. Cuando Jesús muestra compasión por nosotros, Él sabe lo que estamos atravesando. Él sabe el dolor por el cual estamos sufriendo. Porque Él vino y se encarnó. Y Él sintió las consecuencias del pecado. No porque en Él había pecado, porque no lo había. Pero las consecuencias que nosotros sufrimos al Él encarnarse, Él también las llevó sobre Él. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18 nos dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Y escuche lo que dice el versículo 18. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Así que cuando Jesús ofrece sanidad, cuando Jesús ofrece liberación, Él sabe de lo que está hablando. Jesús no es de esos dioses que están allá arriba, totalmente apartados de aquellos a quienes supuestamente le adoran. No. Jesús vino y se encarnó y estuvo entre nosotros y Él sabe lo que tú y yo atravesamos.
Él sabe lo que tú y yo sentimos. Y cuando Él promete solución al gran problema nuestro, no lo está haciendo desde la ignorancia, lo está haciendo desde la compasión. Porque Él sabe, porque Él sintió, porque Él estuvo. Él estuvo entre nosotros. Hebreo sigue diciendo más adelante en el capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Como les decía, Él sufrió las consecuencias del pecado, pero no porque Él pecó. Simplemente porque se encarnó en un mundo que está bajo el pecado. Así que Cristo Jesús sabe. Él experimentó la fuerza de la tentación cuando Satanás le tentó, aunque era sin pecado. Él sintió hambre cuando fue tentado por Satanás. Él sintió sed cuando le pidió de beber a la mujer samaritana. Él experimentó cansancio cuando quedó dormido en medio de la tormenta allí en el mar de Galilea. Él sintió pena y tristeza cuando estaba frente a la tumba de Lázaro. Así que no importa el dolor que estemos atravesando, no importa la causa de ese sufrimiento, Cristo Jesús lo sabe. Y si Él ofrece solución, Él tiene el poder para cumplirlo, como hemos de ver. Porque Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Su corazón sigue siendo tan apasionado como cuando estaba sobre la tierra frente a esta viuda. La misma compasión que Él tuvo y que va a ser manifestada ahora es la misma compasión que Él sigue ofreciendo hoy en día. Es la misma compasión que Él tuvo con nosotros el día que nosotros pudimos simplemente abrir nuestros ojos y ver quiénes éramos y ver quién es. Así que, amigo, es la misma compasión que hoy en día Él sigue ofreciendo. Aprovéchala. Ve a Él cuanto puedas, rápido. Porque recuerda, la muerte puede llegar en cualquier momento. Gracias. Así entonces que Jesús se encuentra con esta mujer. El Señor tiene compasión de ella y le dice, no llores. En principio, pudiera ser como una solicitud poco prudente. Piénsalo por un momento. Estoy seguro que casi todos los que estamos aquí hemos estado en un funeral, hemos estado en un velatorio y generalmente, o muchas veces, algunas veces, aparece alguien que mientras la persona que está dolida por la persona, ¿verdad?, que falleció, está llorando, aparece uno, algunas veces pasa, no sé si usted lo ha visto, que dicen, oye, tú tienes que ser fuerte, no llores. Él no quería que tú fueras así, dale fuerte, fuerte, sé fuerte, no llores. ¿Cómo usted piensa cuando usted escucha a una persona diciéndole a alguien así? ¿Que está haciendo bien o que está haciendo mal? Generalmente, yo pienso así también, digo, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros pensamos que está mal? Porque tiene que dejar a esa persona que se desahogue, que llore, que trate de botar la tristeza. Pero ¿por qué nosotros pensamos así? ¿Por qué nosotros tenemos que dejar a la persona que llore? Y de paso, está bien, es comprobable lo más saludable. Pero ¿por qué nosotros pensamos así? ¿Sabe por qué? Porque no podemos hacer nada para aliviar el dolor que está atravesando esa persona. ¿Qué es lo único que pudiera
ayudar a esa persona a recobrar su buen ánimo. Que quien está yace allí muerto, viva otra vez. ¿Y tú y yo podemos hacer eso? No, es simplemente imposible. Pero quien le dice a esa mujer, no llores, tiene el poder para hacerlo. Esa es la diferencia, que es el Señor que está allí. Es el Curios que le dice, no llores. Porque Él tiene el poder para levantar, para restaurar, para perdonar, para limpiar, para cambiar. Ese es el Señor que tenemos. Y eso es precisamente lo que Él hizo. Le dice a la mujer, no llores. Y el versículo 14 dice, y acercándose al féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a la madre. Vemos la escena, ¿verdad? Va la mujer delante, saliendo, y el féretro detrás. Yo no me puedo ni imaginar lo que le pasó por la mente a esta viuda cuando Jesús se acerca y le dice, no llores. E inmediatamente siguió al cuerpo que estaba detrás, le tocó y le dijo, levántate. Yo creo que nos quedamos cortos a imaginar lo que sucedió allí. Jesús, por iniciativa propia, Él mismo fue quien fue. Nadie fue a donde Jesús a interceder por esta mujer. Simplemente Jesús iba pasando, tuvo compasión de ella y su gracia y su misericordia fue manifiesta. ¿Acaso no se parece eso a nuestras vidas? ¿Acaso usted estaba buscando a Dios? ¿Acaso usted estaba queriendo agradarle? No. Un día de repente pasó algo. Dios obró en su corazón. Dios mostró compasión con su vida. Como hizo con esta mujer. Es Dios quien siempre busca y toma la iniciativa. Es Dios quien busca al hombre y no es el hombre quien busca a Dios. Nosotros somos testimonio de eso. Qué bueno que la bendita gracia y misericordia del Señor nos alcanzó. Porque no hubiese otra manera que nosotros hubiésemos buscado a Dios. Y si, amigo, estás aquí o estás conectado y estás escuchando de eso, es porque la gracia de Dios está extendiéndose hacia ti. Ay, no la desprecies. No la rechaces. Porque puede ser muy grave para ti si partes de este mundo sin Cristo. Quiera Dios y no sea así. Jesús toca y habla. Inmediatamente hay vida. Su palabra fue clamada, fue expuesta y no hubo otra cosa que aquel cuerpo sin vida pudiera hacer, sino que obedecer. Porque ese es el poder de la palabra de nuestro Dios. Cada vez que Dios toca o habla, y eso lo vemos en los evangelios, poder sale de Él y hay que obedecer. Nosotros no somos nada ni nadie que no podemos hacer otra cosa que obedecer. Me encanta una anécdota de Agustín, un teólogo de hace muchos años, alrededor de 400 después de Cristo, que predicando sobre Juan 11:43 o escribiendo, no recuerdo bien, dice él que si Jesús no hubiese llamado a Lázaro por su nombre, todos los muertos habían resucitado cuando él dijo, Lázaro, ven fuera. Porque ese es el poder de nuestro Dios. Los muertos viven. ¿Y tú y yo qué éramos? Muertos espiritualmente. Y su palabra una vez simplemente fue predicada, fue exclamada
Y de repente algo pasó en nosotros. De repente hubo vida, de repente podíamos ver nuestra condición y miramos hacia atrás y dijimos, pero yo estaba muerto. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y fuimos en fe y arrepentimiento a Dios. Esa es la bendita realidad de nuestra vida. Que sin Dios estuviéramos perdidos. Sin el poder de su palabra que nos vivificó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, simplemente no hubiésemos hablado, no hubiésemos vivido. Así como él le dijo a este hombre, quien estaba muerto, a este joven, levántate, y simplemente aquel muerto se incorporó y comenzó a hablar. De la misma manera pasó con nosotros. Oh amigo, de la misma manera ha de pasar contigo. Si estás entendiendo este mensaje, estoy seguro que Cristo Jesús está obrando su palabra en tu vida. ¿Sabe cuál es la única respuesta que debemos tener? Levantarnos e ir en fe y arrepentimiento a Él. Ve en fe y en arrepentimiento a Él. Me encanta una una enseñanza que vemos en este pasaje. Un comentarista dice lo siguiente: Jesús se arriesgó a la impureza e inmundicia. Es que no se puede amar al otro desde la comunidad. Bendecir a otros implica asumir riesgos y desafíos que a veces rompen con los patrones religiosos establecidos. Cuando nos interesamos sinceramente por la gente en forma integral, es que el evangelio encuentra espacios naturales. En otras palabras, el comentarista dice eso porque estaba prohibido tocar a los cadáveres. Los judíos le decían a eso que tenía que ser inmundo porque lo decía la ley y tenía entonces que durar un tiempo apartado. Sin embargo, a Jesús no le importó nada de esto. Él era el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Simplemente fue, topó a este hombre y tuvo misericordia por la mujer, por la viuda. A él no le importó lo que otros pensaran. Y eso es un buen ejemplo para nosotros. Muchas veces nosotros no tenemos compasión con otros que están muertos, que están tristes, que están desconsolados por el qué dirán. No, es que yo no puedo entrar ahí, es que yo no puedo andar con este tipo de personas, porque si me ven en esa esquina. Muchas veces tenemos que tomar esos riesgos, porque estamos seguros en Cristo Jesús. Eso no importará. Jesús es un ejemplo de compasión que debemos nosotros imitar. Así que la muerte no es el final para nosotros. Esa es otra verdad que nos enseña esto. Jesús, quien tiene el poder para resucitar a este hombre, que no es nada comparado con perdonar pecados, le dijo a esta mujer: deja de llorar, no llores más. Y su compasión fue manifiesta al resucitar a su hijo. Y el versículo 15 al final nos dice que se lo entregó a su madre. Jesús se lo entregó a su madre. Esto es realmente lo que Jesús quería hacer. Aquí, esto es un gesto humano y divino. Jesús va a destruir la tristeza, Jesús va a destruir la marginación y provoca alegría de un momento a otro en la vida de esta mujer. Ese es el poder que tiene nuestro Señor. Ese es el poder que obró en nosotros. ¿Se imagina usted el gozo que tuvo esta mujer cuando vio a su hijo pararse de esa camilla? Comenzar a hablar, a retirarse las vendas que tenía. Probablemente no lo podía creer en un principio. No sabía lo que estaba pasando. Pero Dios obró y hubo gozo en ella.
Dios obró en nuestras vidas y hubo gozo. Y otra vez, amigo, Dios obrará en tu vida. Si haces caso a este mensaje del Evangelio, y aunque no entiendas lo que está pasando, si el poder de Dios obra en tu vida, tú vas a ver que va a haber un antes y un después. Tú vas a ver cómo tu vida ha de ser transformada. Este encuentro nos enseña que la muerte no es el final para nosotros. La ilustración aquí es que así como Cristo Jesús hizo su poder, hizo algo que es menos difícil, que es resucitar físicamente a una persona. Y usted dirá, ¿y tú te encuentras eso, chin? Una persona que estaba muerta y que le dé vida. Pues perdonar pecados es más difícil todavía. Jesús dijo, no le teman a los que pueden matar el cuerpo, teman a los que pueden matar el alma y echarle en el infierno. Resucitarnos espiritualmente es mucho más difícil que esto. Y Cristo Jesús lo ha hecho con nosotros. Debemos recordar esta verdad. ¿Saben por qué? Porque podemos, si olvidamos esto, podemos poner nuestra vida en este mundo. Comenzaremos a atesorar las cosas del aquí y el ahora. Lo importante puede ser tener vehículos, poder tener recursos materiales, casa, ir a una carrera, tener un negocio, casarme. Y aunque esas cosas son buenas, no son malas en sí mismas, pero son medios para un fin que Dios provee y quita para su gloria y para su honra. Pero si lo tenemos a Él, no necesitaremos más nada. Recordemos esta verdad, hermanos, amados. Nuestra esperanza no está aquí en esta vida. Nuestra esperanza está en la eternidad. ¿Qué es lo importante para nosotros? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿El aquí y el ahora? ¿O anhelamos que Cristo Jesús venga? ¿O anhelamos que todo esto acabe? Todo este sufrimiento, todo este dolor. Eso algún día vendrá. Eso algún día vendrá. Finalmente, hermanos, los resultados de este encuentro lo vemos en los versículos 16 y 17. Se nos dice que el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decía, Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Y todos, dice allí, que tuvieron miedo. Lógico. Póngase usted allí como acompañante, ¿verdad? De esta familia, de esta mujer. Usted tenía ya horas viendo a este joven muerto. Ya habían caminado a través de la ciudad e iban atravesando la puerta de salida hacia el lugar de enterrarlo. Y de repente aparece un hombre, le dice algo a esta mujer, toca al joven y este joven comienza a levantarse, a hablar. ¿Usted no se asustaría también? Yo me asustaría, digo, vea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Por eso es que dice el pasaje que estos se llenaron de temor, el miedo. La palabra original ahí es phobos, de donde viene fobia. El miedo se apoderó de todos. Pero lo que estaba pasando allí, Dios usó eso y el miedo de repente comenzó a convertirse en otra cosa. Porque cuando Dios obra, muchas veces nosotros no entendemos lo que está pasando. Pero ¿cómo termina diciendo el pasaje? Y glorificaban a Dios. Comenzó la gloria de Dios a ser reconocida y testificaron, dice más adelante, acerca de la visitación de Dios. Dios usó este gran milagro para que pudieran ver que Él era el Señor. Jesús utilizó este milagro para que ese calificativo, ese título que usó Lucas, puedan ver
que no es en vano, que no es una invención, que es real, que el Curios, que el Señor estaba allí y su poder es el poder absoluto, que cuando se habla hay que obedecer. Aún los muertos resucitan. La gloria de Dios comenzó a ser reconocida. Y dice el versículo 17 que comenzó a divulgarse por toda Judea y por toda la región allí alrededor que Cristo Jesús tenía poder. Por eso le dije en un inicio que este pasaje, este encuentro marca un antes un antes y un después en el ministerio de Jesús. Marca un punto sobre de aquí en adelante no iba a haber esquina, lugar en Jerusalén, en todo Israel que Jesús no iba a ser conocido. Porque sanar a alguien, levantar un paralítico, hacer ver a un ciego, hacer escuchar a un sordo, oye, son milagros. Pero resucitar a un muerto, eso solamente Dios puede hacer. Por eso, a pesar del miedo en un principio, comenzaron a decir, no, porque tiene que ser Dios obligatoriamente que haga algo como esto. Porque cuando el poder de Dios se manifiesta, aunque hay miedo en un principio, su gracia, su poder termina manifestando y terminamos reconociendo. Oh, hermanos queridos, amados, terminemos recordando esto, lo que Dios ha hecho por nosotros. Allí está nuestra esperanza en los cielos. No sembremos aquí, hagámoslo para la eternidad. Dios y Padre bendito, gracias por este tiempo que tú en tu gracia nos has permitido tener. Perdónanos, oh Dios, si hemos olvidado este gran milagro, que no fue simplemente una restauración, no fue simplemente una sanidad que tú hiciste con nosotros. Así como restauraste a este hombre, con un milagro de muerte a vida, así lo has hecho con nosotros, porque estábamos muertos. Oh Dios, que siempre podamos recordar esta gran verdad, que no esperamos en esta vida, sino en la que viene, porque estaremos contigo por eternidad. Y oramos por los que no te conocen, si están aquí o en sus hogares. Oh Dios, no importa el dolor, no importa el sufrimiento, no importa la situación que estén atravesando en su vida. Tú tienes el poder, oh Dios, para sanar, limpiar, restaurar, cambiar sus vidas ahora mismo. Así como este joven respondió a tu voz y simplemente hubo que obedecer. Tu poder, oh Dios, cambió la vida de él, la vida de su madre y la vida de aquellos que te hemos reconocido como Señor y Salvador. Oramos por estos, para que también, oh Dios, puedan, a pesar de las reservas que puedan tener, poner su vida en ti, su fe en ti, e ir en gracia y misericordia. Oramos, oh Dios, para que tú obres en su vida. Y mientras todos están así, no me gustaría desaprovechar la oportunidad para dirigirme a los que no conocen, si hay alguno aquí, o los que están en sus hogares. Si Dios te ha hablado, no dudes más, ve a Él. Allí donde estás, en tu corazón, simplemente diles con tus propias palabras que tú reconoces que eres pecador, que tú reconoces que necesitas de Él. Pídele perdón, arrepiéntete y dile que venga a tu vida. Usa tus propias palabras, pero habla con Él ahí. Nadie tiene que escucharte. Si has hecho esto, permíteme orar por ti. Allí donde estás, simplemente levanta tu mano, vuélvala a bajar para orar por ti. Si hay alguien así, por última vez, levanta tu mano y vuélvala a bajar para orar por ti. Si estás en tu hogar, escríbenos allí en el chat. Habla con la persona que te invitó. Si estás aquí, habla conmigo, habla con el pastor Rich. Pero no salgas de aquí.
Si Dios te habla, no salgas de aquí sin dejarnos saber. Dios y Padre bendito, gracias por tu palabra, que podamos meditar en ella. Que la gloria, la honra y el honor sean para ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.